Ya habíamos pasado unas semanas sin hablar de política en este espacio, así que considerando que este será un año preelectoral, llamamos a Guadalupe Valdés, quien se ha plantado junto a la llamada Marcha Verde en contra de los partidos tradicionales. Guadalupe Valdés nació en el seno de una familia perseguida por la dictadura de Trujillo. De las filas de la izquierda dominicana, esta mujer ha pasado por varias organizaciones políticas. Estuvo en la administración del PLD, fue diputada por Alianza por la Democracia gracias a un acuerdo con el partido de gobierno y ahora enfrenta a la organización morada desde la acera verde. No es fácil hacer política en tiempos de tanta antipolítica. Guadalupe es combativa pero dulce. Es también embajadora de buena voluntad del proyecto Hambre Cero de UNICEF. De todo esto hablaremos esta noche en Siendo Honestos. Bienvenida, Guadalupe Valdés. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Siendo Honestos. Muchísimas gracias por invitarme. Te me habías perdido, Guadalupe. Guadalupe es de la casa. Estuvo con nosotros mucho tiempo en Noticias Entre Políticos, así que en CDN te sientes cómoda, ¿verdad? Muy cómoda y muy cómoda contigo también. Gracias, Guadalupe. Porque me encanta el programa, lo veo y me parece que realmente, Siendo Honestos, marca un hito en la televisión dominicana. Gracias por ese apoyo. Guadalupe incluso estuvo el día del lanzamiento de Siendo Honestos. Siéntate, Guadalupe, bienvenida. Y yo estoy contenta de que esté acá porque además ella me invitó a su casa. Este grupo de Noticias Entre Políticos, siempre lo digo, cuando vino Ito Bisonó también al programa, comentaba yo que aunque uno puede tener distintas posiciones partidarias, distintas posiciones ideológicas, distintas formas de ver la vida, que eso es parte de todo, se creó un buen ambiente. Y Guadalupe es parte de ese proceso. Ojalá volvamos a hacer ese programa, ¿verdad? Yo creo que sí, que vale la pena hacerlo. Además, el debate de las ideas es fundamental y es parte de la honestidad que tenemos que tener los políticos y todas las personas. Guadalupe me sorprendió porque yo esperaba que Guadalupe viniera con el look que ella solía tener con nosotros. Mucho tiempo utilizaste una trenza, Guadalupe. ¿Por qué usabas ese look siempre? Yo te lo preguntaba en el programa, pero la gente no lo sabe. Bueno, siempre me siento mucho más cómoda con el cabello recogido, con la trenza. Yo creo que es una manera de recordar mis ancestros, mi madre, mi abuela sobre todo, mi abuela indígena, pero en este momento también decidí no cambiar de look, porque cuando me cortaron el cabello hace 2 meses pedí que me lo dejaran, que me pudiera recoger. Okay. Entonces puedo recogerlo en cualquier momento. Pero ahora también incluso has decidido, ¿no vas a usar más tinte? No, esa es una decisión. Durante un año estuve usando productos temporales para ocultar las canas. Ajá. Cuando iban los periodistas, cuando venía el programa, y avanzaron mucho las canas. Yo, por origen de mi padre, también fue un hombre muy canoso siendo joven, y he decidido, por recomendación incluso de la persona del especialista, que puedo decir el nombre. Sí, claro. Para ser honesta, el señor Miguel Dueñas. Saludos a Miguel. Me dijo, yo le sugiero que se deje sus canas, se le ven muy bien y usted se va a ver, es una mujer joven. Ajá. Y se le van a ver muy bien las canas. Pero fíjate tú que Guadalupe que se las deja y otros que se las quitan. Así es. Aquí hay muchos que han venido y hacen de todo, Guadalupe, por taparse las canas. Hay gente que dice, bueno, eso es poco honesto. Yo digo, bueno, no necesariamente eso tiene que ver con la honestidad, eso tiene que ver con formas de ser, de estar, estilos, sí. Guadalupe Valdés es economista. Y cuando uno piensa en un economista, a veces, yo cuando lo supe la primera vez, yo dije, oye, yo me dicen economista y no necesariamente veo a Guadalupe, pero Guadalupe tiene una carrera de muchos años que ha estado muy de cerca precisamente con los temas de esta ciencia social. Porque la economía, vista desde un punto de vista, es aquella ciencia que nada más está vinculada a esos procesos para que los países sean productivos, de revisar números, cifras, pero tú has estado de otro lado de la carrera, Guadalupe, en la parte de cómo aplicar esa economía a la gente, ¿cierto? Así es, bueno, estudié economía, fue una decisión que tomé cuando tenía que entrar a la universidad. Mis hijos dicen que no saben cómo yo soy economista. Eso es lo que yo te decía. Ellos lo explicaron mejor que yo. Pero claro, es que antes incluso de terminar la carrera, comencé a vincularme a los temas sociales. Sí. Y yo creo que eso generó en mí
un interés por la educación popular. Mucha gente piensa que yo soy socióloga. No, yo soy economista de formación, pero he asumido los temas sociales como parte de mi vida, de las causas que he llevado, de los procesos que acompaño. ¿Por qué tus hijos te dicen, no, tú no pareces economista? Por la forma como cuento, porque siempre tengo que ir al paso en las cuentas, aunque me fue muy bien en la universidad. Yo saqué notas muy buenas. Cuando fui estudiante me gradué cum laude, pero nunca me dediqué al ejercicio de la economía como tal. ¿Y en la economía de la casa? En la economía de la casa, ¿En la economía bien. de la casa, eso lo manejas tú? Bueno, ¿Quién maneja los numeritos de la casa? Lo manejamos compartido. Se van haciendo los gastos, depende del momento de la vida. Cuando yo era estudiante, yo inicié trabajando en la universidad y yo me casé con Onofre, pues yo aportaba más a la familia, a la administración del hogar también, pero después él también ha aportado en momentos importantes y eso es algo que se comparte. Claro, las iniciativas siempre pues soy yo que valide, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora hay un grupo que me han invitado a participar, que son las comadritas, y él estuvo en un momento y dice, ya yo descubrí cómo es que las comadritas van aprobando los proyectos de la familia, porque ellas van avanzando y ya cuando el proyecto está listo le dicen al esposo, mira, ya esto está, ¿qué te parece y tal? Pero ya el proyecto está avanzado, está listo. Pero bueno, nosotros tenemos 36 años de compartir una vida en común, un hogar, una familia, y yo creo que 36 años. 36 años, sí. 36 de casados. Siendo honestos, ¿cómo han sido esos 36 años? Yo creo que han sido años de crecimiento, años de amor, años que han tenido sus bajas y sus altas. Una relación de pareja no es lineal, tiene momentos en los cuales, por ejemplo, recién nos casamos, yo tuve hijos, yo tenía que viajar y él asumía toda no solamente la administración de la casa, sino el educar, el preocuparse por Laura y Ricardo. Con los años, bueno, después he sido yo que he tenido, cuando él fue funcionario de los fondos europeos al desarrollo, fue una responsabilidad que recayó más en mí, pero yo pienso que eso es lo que hace el equilibrio en una familia. Y también el entender que hay momentos en los cuales es difícil. Sí, a veces se complican las cosas. Así es. Pero bueno, yo quería escuchar esa perspectiva porque Guadalupe, en las distintas ocasiones en que hemos conversado, sobre todo del tema de género, del tema del rol de la mujer en la sociedad actual, tú bien señalabas que el rol de la mujer ha cambiado con los años, ese rol que no necesariamente está atado y que ya nadie le pone tope, aunque hay lo que llamamos un techo de cristal. Guadalupe Valdés tiene una carrera de hace muchos años vinculada a actividades no solamente de gobierno, también actividades de organizaciones no gubernamentales y últimamente estás también con el Fondo para el Hambre Cero, ahora eres embajadora del Hambre Cero. ¿Cuál es el techo de cristal de las mujeres en la política dominicana, Guadalupe? ¿Cómo lo ves? Yo creo que las mujeres tenemos que tener claro nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto social, que lo que nos corresponde es un derecho que nos lo da la Constitución, pero nos lo da también el ser un ser humano. Y al ser un ser humano tenemos derecho a una vida plena, a que se respete nuestra dignidad, a que tengamos autonomía económica. Y por eso el techo, si bien hay situaciones, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de qué impide el desarrollo y la participación, sobre todo amplia, de la mujer en la política, en lo social, siempre señalamos que es que hay causas de carácter históricas, pero también que hay un tema del Estado patriarcal, la cultura patriarcal. El Estado es gobernado mayoritariamente por hombres. ¿Tú te has sentido en algún momento afectada por eso, Guadalupe, personalmente? ¿Te has sentido que ser mujer ha impedido tu desarrollo como política en República Dominicana?
Sí, yo recuerdo que cuando comencé a militar a los 16 años, yo ingresé al partido del que formaba parte mi padre, que era un dirigente de hacía muchos años del Partido Socialista Popular. Sí. Y recuerdo que cuando comenzaban a hacer las actividades, decían, no, la hija de Quirico no debe ir a vender periódicos o la hija de Quirico no debe salir. Yo preguntaba, ¿por qué? No, para cuidarte, para protegerte. Era muy joven realmente y en ese momento yo entendí... Y eso era un partido socialista que en teoría también tenía ideas progresistas y todo aquello, y donde no necesariamente el asunto conservador debería estar tan marcado, así que eso está en todos los partidos. Exactamente, y entonces yo decidí que yo no podía continuar militando en un partido. ¿Fue eso lo que hizo que tú salieras de ese partido? Sí, eso fue. Entonces salí y comencé a buscar otros horizontes de participación política. Después ingresé a la Juventud Socialista, correcto, que era la organización de la universidad, donde el profesor Puig me recomendó, porque trabajaban mucho la excelencia académica, se preocupaban por eso y a mí me interesaba, yo era buena estudiante, entonces ahí me inserté, ellos realizaban conferencias en la universidad, ahí conocí a Onofre en ese momento, en las lides universitarias, y después, bueno, he transitado. ¿Onofre te dio clase? No. Clase no, pero fue orientador de algunas actividades. Fue el orientador de la estructura política en la que yo entré. Nos reuníamos los sábados en la tarde en la universidad, era lo que se llama un comité, una célula, y ahí comenzó el proceso de enamoramiento. Ese fue el proceso en que ya había democracia en República Dominicana, pero tú vienes de una familia que fue seriamente golpeada por la dictadura, seriamente golpeada por la tiranía de Trujillo. Incluso naciste en México, claro. Fuiste producto de esa situación, naciste en el exilio, y decir eso es duro, ¿eh? Decir, yo nací en el exilio, uno lo asume y con los años quizás le toma cualquier cosa, pero cuando uno es un niño quizás uno no lo entiende, Guadalupe. Y yo leí unas declaraciones tuyas en tu página web, en que decías con mucha claridad, me hacía falta mi papá. Y esas son cosas que uno no le suele escuchar mucho a los políticos acá en República Dominicana. Decir esa franqueza, ¿no? Me hacía falta mi mamá, me hacía falta mi papá. Te hacía mucha falta tu papá, Guadalupe. Puedes respirar, yo lo sé. Y yo sé lo que es estar lejos de la familia. Imagino que fue muy duro. Sí, es que yo conocí a mi padre cuando tenía 4 años. Y eso realmente es muy duro. Claro. O sea, sobre todo porque yo vivía en México, donde mi madre, toda la familia de mi madre es una familia de origen español, con mexicano, eran blancos, eran pelirrojos, con el cabello lacio. Doña Piqui era Doña tu mamá. Piqui era mi madre. Muy admirada Doña Piqui, ¿eh? Sobre todo fue muy firme, muy consistente, muy coherente con sus propuestas. Mi madre nunca militó políticamente, no le gustaba, tampoco le gustaba trabajar fuera de casa, le gustaba estar en la casa, pero siempre acompañó a mi padre y fue muy solidaria en las luchas que él llevó. Incluso cuando ella queda embarazada, él se va a estudiar, debía ser 1 año, ese estudio duró más de 1 año, duró 4 años, y durante ese tiempo ella decidió. Ella decidió asumir eso. Decidió asumir. Hay un libro de Doña Piqui, los chicos de la producción me lo van a entregar ahora porque yo recomiendo que lo lean. Es una entrevista que tuve la oportunidad de leerla antes de venir a este espacio. Guadalupe, aprovecho para dar este relato porque sé que son relatos difíciles, son momentos difíciles. Hablar ahora de la dictadura, hablar ahora de la tiranía y de cómo eso afectó a las familias de la República Dominicana, podría parecer un capítulo pasado para mucha gente, pero no es así. No Esas heridas están allí. Y yo lo he dicho en distintos programas como este. El que piense que las heridas del trujillismo se fueron, está muy equivocado. Están ahí porque quedan en los sentimientos, quedan en las ausencias que no se pueden recuperar con el tiempo. Así es. El hecho de que mi padre haya salido de aquí porque Trujillo lo quería matar, lo quería asesinar. ¿Fue verdad que pusieron su rostro en los
en cada uno de los postes de la avenida George Washington habían unos carteles con su nombre, se busca vivo o muerto. Sí, y también incluso hubo un reportaje que se hizo, una información que se dio desde aquí a México para tratar de identificar a él, porque él era, en ese momento, él era comunista y las personas, bueno, los regímenes que habían en la región no querían saber del comunismo, sobre todo y de manera muy tajante, o sea, con una intolerancia. Era como nombrar al demonio, ¿no? Exactamente. Y bueno, él era un hombre bueno, pero era un hombre que había asumido la ideología comunista por sus convicciones, por sus valores. Nada de totalitarismo ni nada de matar, de asesinar. No era un hombre violento, todo lo contrario. Entonces mi padre... Pero le partió una silla en la cabeza al policía que una vez le dio un trompón, ¿no? Bueno, porque el policía, él estaba hablando en un meeting que había en el Parque Enriquillo. Y el policía lo baja y le da, lo trató de sentar y él se molesta y entonces le tira la silla. Pero no fue porque él quiso agredir al policía, sino fue una reacción ante una agresión del policía, y esto es lo que lo hace él huir. Va a Venezuela. ¿Estuvo 5 años en Venezuela? Sí, estuvo en Venezuela, le iba muy bien, incluso económicamente, pero algo lo llevó hacia México, y en México en un autobús conoce a mi madre, que siempre iba en el autobús acompañada de un hombre que era mi tío. Un día ese tío no va y él se acerca y le pregunta, hoy no vino su esposo, y ella le dijo, mi esposo, yo no tengo esposo, y a partir de ahí comienza ese proceso de enamoramiento. Guadalupe, vamos a parar el programa acá, porque quiero que vayamos a comerciales. Son muchos relatos y muchas historias, y es interesantísimo escucharlo de tu propia voz. Ya venimos en Siendo Honestos, ya regresamos. Regresamos con más de Siendo Honestos. Para mí es un gusto conversar con Guadalupe Valdés, con quien además tengo cercanía, y uno siente que este espacio se vuelve más casa. Yo decía que tú con mucho cariño nos invitaste a tu hogar, y te repito y te reitero mi agradecimiento de que estés hoy acá contándonos esas historias tan personales. En el momento en que pudiste ver a tu padre, tenías 4 años. Esa ausencia culminó cuando tenías 4 años. ¿Lo viste? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, fue un encuentro en un aeropuerto. Él pasaba camino hacia Cuba y se paró en el aeropuerto de México, y recuerdo, mi madre me contó muchas veces que la pregunta que yo le hice es si yo le podía poner la mano en la cabeza al señor, tocarle el cabello. ¿Por qué? Porque en México el cabello era lacio de mis primos, mis tíos, y yo no estaba acostumbrada al cabello crespo, que era el cabello de mi padre. Y ese fue el primer encuentro, eso se superó. Mi padre, bueno, debo decir algo, mi madre había quedado embarazada, y quedar embarazada hace 61 años era algo muy fuerte, y yo siempre digo que mi padre y mi madre tuvieron una relación de amor, porque mi madre venía de una familia católica, de una familia de origen blanco, españoles, de clase media alta, ¿sí? De clase media alta, muy bien económicamente, que creían profundamente en ser empresario. Sí. Mi abuelo había sido empresario en México. Sin embargo, mi padre era todo lo contrario. Mi padre era negro. De las luchas obreras. Venía de las luchas sindicales, o sea, tu madre se enamoró de la antítesis. Así es. Era ateo, mi padre era ateo, y mi padre no creía en hacerse rico ni nada, sino todo lo contrario. Entonces lo que hubo en ellos fue un momento de amor, y por eso ella se entrega a él. Y bueno, mi abuela al principio no quería saber de mi padre, por eso yo nací confinada a la azotea, o sea, era un castigo a mi madre. Eso con el tiempo fue superado. Mi abuela al final quiso profundamente a mi padre, porque mi padre fue un hombre honesto, sobre todo. Y es duro que hagas este testimonio, porque incluso yo leyendo la historia de tu madre y sabiendo que tú tienes esta perspectiva y esta construcción de lo que es la identidad de género, la fortaleza de las mujeres en nuestra sociedad, leer una frase de tu mamá
en algún momento y saber que quizás tú te quedaste con lo mejor de ambos. Yo siento que con la historia los seres humanos nos quedamos con lo mejor de nuestros padres. Lo que no nos gusta quizás lo desechamos y ya me vas a decir que fue lo que dejaste de un lado, sino desecharlo, por lo menos dejarlo de un lado, de tus padres, para construir a esta Guadalupe. Tu madre dijo en algún momento, y lo tengo aquí anotado, porque el lugar de una mujer es estar al lado de su esposo y no estorbarlo. Eso suena muy fuerte en el año 2019, pero quizás en aquella época y con las perspectivas de doña Piqui era otra cosa. Ella decidió acompañar su lucha. Acompañar su lucha, fue solidaria, era una mujer que no tenía militancia y llegar a este país en el año 63, sí, el 25 de febrero, cuando a pocos días iba a tomar Juan Bosch el gobierno, fue algo para ella. Yo recuerdo que cuando ella llegó, el aeropuerto estaba lleno de banderas y le dijo a mi padre, hoy me están recibiendo con banderas, porque ella era una mujer muy jocosa, y mi padre le dijo, no, chica, es que Juan Bosch toma el gobierno, se inviste como presidente pasado mañana. ¿Tu padre era bochista? No era bochista, en ese momento él había retornado había caído la dictadura. Correcto. Y desde que ¿Pero cayó creía en Juan Bosch? Creía en Juan Bosch en ese momento, sí, y después incluso terminó siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y tú también, Guadalupe? Fui miembro del Partido de la Liberación Dominicana durante 6, 7 años. Fue una experiencia también muy rica y salí en el 91 fruto de una situación que se dio junto con otros compañeros y compañeras que pasamos entonces a formar la Alianza por la Democracia. ¿Ustedes no estaban de acuerdo con qué dentro del Partido de la Liberación Dominicana en ese año? No estuvimos de acuerdo porque nosotros entramos al PLD con la mirada de que el PLD era la organización que tenía una visión ética, unos principios, unos planteamientos de honestidad muy claros que estaban incluso planteados en sus estatutos, sí, en su reglamento, pero sobre todo que Juan Bosch era el estandarte de esos principios, era muy rígido en cuanto a el cumplimiento de la honestidad y la ética en la militancia y en la vida como tal. ¿Y eso se perdió? Eso en el 90, cuando él ya casi fue electo presidente, sabemos que ahí hubo un fraude electoral muy fuerte, comenzó la organización a declinar, a plantear, por ejemplo, que muchos de los puntos de vista que había mantenido Bosch y el PLD como un partido de liberación nacional, un partido solidario con los procesos revolucionarios de América Latina y el Caribe, y del mundo también, el caso de Vietnam y otros, comenzó a cambiar y nos comenzamos a dar cuenta que ya no era y no iba a ser el partido, los principios, la mirada por la que nosotros habíamos entrado al PLD, y en ese momento se decide salir. Ahí ya estamos hablando de que, ¿cuántos años tenías tú, Guadalupe, en esa época aproximadamente? Pues tendría unos 30 años. 30 años. En 30 años ya Guadalupe Valdés había estado en 3 partidos, aproximadamente. En el partido en el que militaba tu padre, posteriormente en el partido al que te acercó Max Puig, después en el Partido de la Liberación Dominicana. Decides salir del PLD. ¿A dónde te vas? Formamos la Alianza por la Democracia, en el cual estuve militando 23 años. Creo que hice una militancia por decisión, por vocación, por compromiso, en la cual aporté sobre todo desde los aspectos que yo creía eran y son importantes en los partidos políticos. ¿Y qué pasó, Guadalupe, después de 23 años allí? Bueno, yo traté de impulsar mucho los temas de participación en la política, de metodologías para la participación en la política y de que la política tiene que ser hecha desde la propia ciudadanía, desde la propia gente. Bueno, circunstancias de la vida llevaron que en las elecciones, en el 2016, yo di unas declaraciones públicas, estuve en un acto de una organización de Alianza País. ¿Apoyaste a Guillermo Moreno? No, primero yo había sido invitada a ese acto, que fue 17 de enero, 18, mandé una carta a la dirección política, dirección ejecutiva, informando que iba a ese acto y que creía que no estaba faltando por
porque era lo que planteaba la APD en su artículo 1 de propiciar la articulación de las organizaciones políticas. Estabas buscando sumar, no restar. Sumar. Fui al acto, hablé en el acto, me propusieron que hablara y hablé, di unas declaraciones a una periodista del Caribe. La periodista puso un titular que dijo: diputada, confirma, APD y Alianza País están negociando. Cuando ella me lo preguntó, yo le dije: yo no te lo puedo confirmar porque no soy ya miembro de la dirección ejecutiva, pero mi presencia aquí es porque yo creo que hay que tratar de impulsar las alianzas para las elecciones del 2016. Lamentablemente, ella me preguntó también que si yo ya no era parte de la APD, le dije que no, que yo era parte de la APD. Lamentablemente, con esta noticia que salió, al otro día el compañero presidente de la APD envió una carta al Caribe en la cual él señaló o decía en esa carta que yo me había autoexcluido de la organización. O sea, te expulsaron de la APD después de 23 años. Mira, él no usó la palabra expulsión. ¿Pero cómo lo sentiste tú? Yo sentí como que terminaba ahí mi participación partidaria. Pero eso es un matrimonio muy largo que se perdió por una declaración. Si yo hubiera como preferido, 23 años y no agarran un teléfono y te llaman. Eso es una descortesía. Eso es lo que yo creo que debió hacerse. Además, la APD tenía y tiene mecanismos para someter a un juicio disciplinario. No pasó nada de eso. Nada de eso pasó. Poca participación ciudadana. Algunas personas me decían: ve al Tribunal Superior Electoral a reclamar tus derechos. Yo entendí que tampoco, porque mi decisión de militar cuando la tomé a los 16 años era porque creo en los procesos de cambio y de transformación. Durante muchos años yo mantuve mi nacionalidad mexicana. Correcto. Y la gente me decía: ¿y por qué tú no te haces dominicana? No vas a poder ser candidata a nada. Yo decía: es que yo no milito para tener una candidatura, yo milito para impulsar cambios, transformaciones de justicia social, de garantías de derecho en el país, y no necesito ser dominicana para tener esa militancia. Pero ahora sí eres dominicana. Bueno, en el año 98 mi hermano, que quería ser piloto, tenía que hacer dominicano, porque mi hermano Quirico Valdés también nació en México, y él me dijo: si quieres te arreglo los papeles. Yo le dije: perfecto, hazlo los dos juntos, y ahí yo obtuve la nacionalidad dominicana, que la preferí obtenerla por el origen de mi padre, por el jus sanguinis, no por matrimonio, que también tenía derecho a esa, pero como uno no sabe, yo decidí tomar la primera que sentía es la que me corresponde. Así que tu hermano te arregló los papeles para que pudieras participar por algún puesto electivo. Y eso es lo que me permitió en el 2010 ser candidata a diputada nacional. Y así fue. Fuiste diputada nacional. Sí. Ahí hubo distintos proyectos de ley de los que vamos a hablar. Y también fuiste viceministra de Educación. Son muchos temas, Guadalupe. Esto es un año preelectoral, pero yo digo ya electoral, porque a final de año vamos a tener elecciones primarias. Y yo te comentaba lo de los partidos, porque sé que ahora mismo no estás militando en ningún partido. Y hay una teoría sencilla de la composición de los estados, de las repúblicas y del poder, que es alcanzar el poder para poder ejecutar transformación. Vamos a hablar de eso, Guadalupe. ¿Cómo se alcanza el poder sin un partido en República Dominicana, por ejemplo? Bueno, es que para mí, el poder no es solamente el poder que se obtiene a través de los procesos electorales, que es un poder importante, una cuota de poder en las alcaldías, en los ayuntamientos, en el Congreso, en la Presidencia de la República. Yo asumo también otra visión del poder, que es la construcción del poder, ese poder que se construye momento a momento con las organizaciones, con la ciudadanía, con la participación político-social que tenemos todos y todas cuando asumimos la mayoría de edad. No hay ninguna persona que no tenga una participación en un sentido o en otro, incluso los que no tienen una participación activa, pero que van a la iglesia, por ejemplo, el que va a una junta de vecinos, el que participa en una organización campesina, el que está en un medio de comunicación. Este programa, por ejemplo, siendo honestos, yo estoy convencida que
construye poder, porque le da a la gente herramientas y es lo que tiene que tener la gente. Entonces es otro tipo de poder y eso de construcción de poder, y uno puede hacerlo cada día y cada momento. Es el poder de tomar decisiones, sí, de reclamar, de exigir, pero también ese poder que te lo da el de hacer propuestas para que cambie el país, para construir una vida distinta. Tú eres muy paciente, Guadalupe, te lo pregunto, ¿eres paciente? Creo que sí. Te lo pregunto porque esos procesos de construcción quizás toman mucho tiempo. Las nuevas generaciones quieren todo para allá, y yo me incluyo, aunque no soy de tan nueva generación. Los millennials. Los millennials, yo soy millennial, según lo que dicen por allí todos los estudios de esto, ¿no? Pero la gente joven quiere resultados ya, para ayer. Y cuando hay procesos electorales, la gente dice, pues si no cambia, me voy de la República Dominicana. Hay gente que lo ha dicho así, me lo han dicho a mí. Hay gente que dice, si esto no cambia en las elecciones, yo me voy. Y yo diciendo, hay tanta gente queriendo venir para acá. En caso mío, yo vine para acá y hay muchos dominicanos que se quieren ir. Yo siento que la gente está tomando decisiones de ese tipo, de manera intempestiva, con poca paciencia, pero es lo que hay. ¿Cómo se tiene una respuesta para estos que quieren respuestas ya, cuando tú estás abogando por procesos que toman mucho tiempo? Es que la vida es justamente eso. Hay procesos que son inmediatos, lo que se llama el corto plazo. Sí. Y lo que tenemos en el corto plazo son las elecciones del 2020. ¿Y qué hacemos ahí, Guadalupe? Entonces, ahí hay que construir propuestas de articulación de organizaciones políticos, sociales, con organizaciones partidarias que tienen la posibilidad de llevar candidaturas. O sea, que si creemos en los partidos para las elecciones. Es que no hay otro mecanismo. Okay. El país puede avanzar y tiene que avanzar hacia adoptar otros mecanismos de participación electoral. Por ejemplo, en el mundo esa es una nueva corriente. ¿Cuál? Que hay, la participación de candidaturas independientes, okay, que no están adscritas a un partido político. Pero eso aquí no lo tenemos. Todavía no, porque la ley electoral que se acaba de aprobar fue controlada, fue definida por los partidos políticos que tienen la mayoría en el Congreso de la República y no pensaron en el país, en el bien común, partidos, sí, pensaron en sus intereses particulares. ¿Cómo esta ley me va a beneficiar en tanto partido político? Pero en el caso de Francia, de España, de México, hay procesos en los cuales son las candidaturas ciudadanas, sí, los movimientos cívicos, lo que está avanzando también para presentar candidaturas. Ahora bien, ese es el corto plazo. ¿Qué tenemos que aspirar? La articulación, sí, pero también que haya propuestas programáticas de políticas públicas, de cómo se va a manejar el presupuesto, cómo se va a manejar el tema de la deuda, cómo se va a manejar el tema de la corrupción y de la impunidad, de la justicia en el gobierno que surja en el 2020, pero también en el Congreso y en las alcaldías. Ahora bien, el mediano y el largo plazo no se puede dejar de lado, hay que construir el mediano y largo plazo desde ahora, y hay gente que tiene que dedicarse a eso, que tiene que decir, es posible. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas tú, Guadalupe, en este momento? ¿A construir el corto plazo para ganar unas elecciones o al largo plazo? Te lo pregunto por si vas a buscar alguna candidatura en 2020. Me lo dices cuando regresemos. Ya venimos. Elecciones primarias de entrada. Tú no estás en un partido político, Guadalupe, pero viene el proceso de 2020. ¿Buscas algún puesto desde el punto de vista de la construcción del Estado? ¿Vas a aspirar a algún cargo público? En principio no. Yo no estoy aspirando a ninguna candidatura. No tengo propuestas concretas. Creo que tengo que participar activamente en el proceso del 2020, contribuyendo y construyendo lo que yo creo que es fundamental, que las personas que voten en mayo del 2020 y en febrero, que son las elecciones municipales, sí, voten no por clientelismo, no porque le compraron el voto, porque le dieron 500 pesos, le dieron una fundita, una botella de ron, sino que voten por una propuesta programática
programática que realmente pueda conducir el país hacia otros caminos. No digo que no voy a ser candidata, porque eso va a depender de lo que ocurre en los próximos meses en el país y de lo que también la sociedad pueda ver que pueda ser mi contribución a ese proceso del 2020, pero estoy convencida que no solo se aporta siendo candidato o candidata, sino que hay muchas formas de aportar. Hay gente que, perdón que te interrumpa, Guadalupe, hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, no estoy de acuerdo con la propuesta que tienen, pero no encuentro en la oposición en quién votar. ¿A ti te pasa lo mismo? Bueno, es que el tema no es de un candidato o de una candidata. El tema no es quitar uno para poner otro. Sí. El tema fundamental que tiene el país es de cuáles son los puntos básicos y los que vamos a priorizar para hacer los cambios que requiere el país. Pero eso también tiene que hacerlos alguien, Guadalupe, no sé, dime a 3, 4, 5 personas que tú creas. Pero no solamente se necesita en el ejercicio del Poder Ejecutivo, que es importante, claro. Se necesita del gabinete que acompañe al Ejecutivo, o sea, no solo al presidente o a la presidenta, y se necesita, y es fundamental, que esos cambios también se den desde los territorios. Por ejemplo, a nivel de las alcaldías. Nosotros tenemos que el municipio es lo más cercano a la gente, claro, a los ciudadanos, y no tenemos un ejercicio a nivel municipal en el cual realmente la ciudadanía, los municipios puedan identificarse, puedan encontrar respuestas a sus múltiples problemas que tienen, y ahí yo creo que hay una gran oportunidad. Tenemos más de 158 municipios, 300 y pico de distritos municipales en los cuales habría que ponerse de acuerdo, sí, para llevar candidaturas con propuestas programáticas en el ámbito local, pero también de honestidad. Necesitamos candidatos y candidatas honestas no porque lo digan, sino porque tengan la práctica y puedan mostrarlo con el ejemplo, y que en el ejercicio del gobierno local puedan asumir eso de decir soy honesto, soy honesta. Hay dos preguntas hablando de la honestidad, también en el Congreso. Sí. No, el Congreso es fundamental. Ajá. Hay que tener legisladores y legisladoras que estén comprometidos con marcos legales, con un enfoque de derechos, no con marcos legales para beneficiar intereses particulares, ya sea de un partido político o de un sector económico o empresarial. Necesitamos marcos legales que garanticen los derechos de las personas, que realmente apliquen los objetivos de desarrollo sostenibles en nuestro país. Como estuviste en el Poder Ejecutivo, porque fuiste viceministra de Educación, tengo que preguntarte, ya que tú tocas el tema de la honestidad, ¿qué fue lo más deshonesto que tuviste dentro del Poder Ejecutivo durante tu ejercicio? En mi ejercicio. Bueno, no es una pregunta fácil, pero quizás el haber dejado la función pública a la mitad. O sea, yo debí ser viceministra del 2008 al 2012, y en el 2010, justo en el momento en el que habíamos aprobado, casi el mismo día en el que aprobamos la política pública de participación para mejorar la calidad de la educación, llegó a mí la propuesta de ser candidata a diputada, y tuve que decírselo al ministro Melanio Paredes en un momento muy difícil. Él incluso me dijo, pero usted no se puede ir. Después reflexionó y me dijo, sí, acepte, es una oportunidad para usted. Pero yo pero eso fue una decisión difícil, Guadalupe. Eso no necesariamente uno lo ve como algo deshonesto. Me refiero que para Juancito y Perecito en su casa, que siempre consideran que quizás dentro del Poder Ejecutivo, dentro del gobierno, se mueven cosas que no están bien. ¿Tú viste ejercicio poco honesto? Sí, lo vi. Si lo viste dentro de esos afanes como viceministra, ¿qué fue lo más deshonesto que tuviste? Que dijiste, no puede ser. Yo pensaba que era que yo había sido, que pero yo me salió bien. Hecho. Bueno, uno siempre ve, por ejemplo, yo fui designada por el ministro Paredes, Melanio Paredes, presidenta del Comité de Licitaciones, y en una Navidad yo fui presidenta desde septiembre, 9 de septiembre del 2009 hasta
en marzo del 2010. Y recuerdo que en esas Navidades recibí 2 regalos de 2 empresas que estaban licitando por mobiliario y por productos para vender al Ministerio de Educación. Y yo recuerdo que le dije a mi secretaria, ese regalo, por favor, devuélvalo. Me decía, no, pero es que siempre se hacen regalos. Digo, sí, pero yo no puedo aceptar regalos de empresas que están participando en procesos de licitación. Dígale que yo le agradezco mucho, pero que yo no puedo aceptar el regalo. ¿Alguien le ofreció dinero directamente, Guadalupe? ¿A mí? Sí. No, dinero nunca no recibí, no. Y yo pienso que la gente se da cuenta también. Yo nunca recibí propuestas de dinero. Recuerdo que al principio de la gestión como presidenta del Comité de Licitaciones hubo que rescindir una licitación, hubo un organismo internacional que me dijo, tiene que cambiar los términos de referencia. Digo, pero estamos en el punto de adjudicar. Ya todas las empresas ya con eso, y digo, yo no puedo. Y eso implicó reuniones, videoconferencias y tal. Recuerdo que el ministro Melanio me dijo, convoque al comité de licitaciones y hagan lo que ustedes consideren. Y nosotros hicimos lo que consideramos como comité. El acuerdo al que llegamos era que había que declarar anulada el proceso de licitación e informar a todos los que habían retirado los términos de referencia que se iban a cambiar, porque había algunos que quizá no habían participado, porque eso no le interesaba. Eso es en el gobierno. Y en las ONG. Hay muchas que están cuestionadas, Guadalupe, hay muchas que han tenido un ejercicio terrible. Lo que ocurrió con Oxfam, muy cerquita de acá en Haití, fue algo de lo que se habló muchísimo, incluso su presidente tuvo que renunciar. En las ONG tampoco es todo pulcro, ¿o sí? No, 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 en absoluto, no todo es pulcro. En el país hay más de 20.000 organizaciones sin fines de lucro. Lo importante son los procesos que se están llevando a cabo para generar procesos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Quién regula esas ONG, Guadalupe? Están reguladas por la ley 122-05, que fue un proceso en el que yo participé mucho desde el INTEC, cuando formaba parte del programa de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, con otras personas como Ani y tal. Pero esta ley la aplica sobre todo el MEPIB, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahí está el Consejo de las Asociaciones sin fines de lucro, que justamente acaba de convocarse para elegir ahora ese consejo, quienes de la sociedad civil van a formar parte, y también la Cámara de Cuentas. Las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos del presupuesto general del Estado tienen que rendir informe cada 3 meses. Ahí hay una regulación, pero hay incluso ONGs que están vinculadas a personas del gobierno, que eso ha dado mucho de qué hablar. Obviamente. Y también debo decir que desde las propias organizaciones, por ejemplo, Alianza ONG es una organización que aglutina más de 25 organizaciones, hace un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para promover que las organizaciones puedan hacer este proceso. Guada, vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos hablamos de otros temas. Tú decías que eres mexicana, yo no sé si a ti te gustan las rancheras. Totalmente. ¿Te encantan? Me encanta la comida mexicana. Ah, yo lo sé, yo sé que te encanta la comida mexicana. Y tengo mexicana. prometido una comida a ustedes. Yo encantada, el equipo también. Vamos a irnos a pausa, ya regresamos acá en Siendo Honestos. Más de Siendo Honestos, yo encantadísima de conversar con Guadalupe Valdés. Guadalupe ha estado durante los últimos meses, el último año y medio, Guadalupe también muy involucrada con todo el equipo de la Marcha Verde. Han estado ustedes tomando la calle, haciendo conversados. ¿Cómo va el proceso de la Marcha Verde? Bueno, justamente ahora, mañana, el martes 22, se cumplen 2 años del momento en el cual el país tomó un camino de salir a la calle. La ciudadanía decidió salir a la calle el 22 de enero del 2017 para reclamar, para exigir el fin de la impunidad y la corrupción. En estos 2 años se han hecho múltiples actividades, marchas multitudinarias que hacía más de 50 años no se hacían en el país.
tanto a nivel de la ciudad de Santo Domingo como provincias, como el caso de Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, y también otras actividades como fue la firma del Libro Verde, la Antorcha Verde. En este momento estamos en la firma del compromiso. Viene el día 22, esa conmemoración. El martes 22 vamos a estar en el Parque Independencia, vamos a reafirmar el compromiso de la lucha contra la impunidad y la corrupción, porque quizás de todos los países que estuvieron involucrados, en los cuales hubieron denuncias graves con el tema de los sobornos, prácticamente el único país que no se han tomado aún medidas realmente de fondo, que todavía se está en la discusión, en la parte preparatoria del proceso, es República Dominicana. Yo tengo que corregirte ahí, Guadalupe, porque tú sabes que yo tengo cerca el caso Venezuela. Aquí, aunque haya un proceso que se ha dilatado, que se ha extendido, que no hay ninguna persona que esté detenida, que el proceso tiene sus bemoles, por lo menos hay un proceso. En el caso de Venezuela no hay ni siquiera un expediente abierto. Ahí se robaron también un montón de dinero. Ahí hubo sobornos por pipa, como decimos acá en República Dominicana, y no hay ningún proceso. Bueno, yo creo que en cualquier país donde haya soborno, haya corrupción, tienen que ser sometidos a la justicia, tienen que instrumentalizarse los procesos jurídicos para tomar las medidas en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando hay corrupción, esto niega calidad de vida a las personas, esto impide el desarrollo económico de un país, la garantía jurídica. Entonces tenemos cada vez más, independientemente de la ideología que tengamos, de los partidos a los que pertenezcamos, de los puntos de vista que tengamos, la lucha contra la corrupción y la impunidad es innegociable. Tú eres embajadora del proyecto Hambre Cero. Si tuviésemos que colocar a República Dominicana en una escala de 0 a 100, donde 0 sea cero hambre, tal cual, ¿cómo estamos, Guadalupe? ¿Cómo estamos en el país? Estamos en término medio, o sea, República Dominicana aún tiene un 12.5% de personas en situación de hambre. Esto significa en términos absolutos 1.300.000 personas y es una cifra que ese no 1.300.000 personas no comen 3 veces al día, comen 1 vez al día. No, hoy día se utiliza el término de subalimentación. Significa que según el estudio de seguridad alimentaria y nutricional que ha lanzado la FAO, OPS, el PMA, el PNUD últimamente, en el último año, y esto significa que esas personas no consumen diariamente las calorías y las energías necesarias para tener una vida plena, una vida sana, un cuerpo saludable, y por eso esa situación hay que superarla, porque hay personas que comen, pero comen además mal. Por ejemplo, hay gente que dice, yo estoy muy lleno, pero lo que ha comido es comida chatarra o comida saturada en grasas, en sales y en azúcares. Entonces, es tanto una alimentación saludable como erradicar el hambre, y por eso se habla de erradicar el hambre y la malnutrición. Qué bueno que terminamos casi con este tema. Arrancamos con tu historia familiar, esa confiscación de libertades, esa agresión a la libertad, a la unidad familiar, al desarrollo infantil, al desarrollo del ser humano. Y terminamos con el tema de las necesidades, Guadalupe, las necesidades que lo más mínimo es comer. Según mi perspectiva, no todo el mundo coincide. Hay ideologías políticas que comprenden que las necesidades deben estar por encima de las libertades, porque lo básico es comer, aunque anulemos un poco la libertad. ¿Cómo ve, Guadalupe, eso viniendo de una familia? Digo caso específico, por ejemplo, Cuba. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que yo no me referiría a países en particular. Sí, pero hablando de cada país tiene derecho a asumir su propia mirada, pero yo creo plenamente en la libertad del ser humano. Me inscribo en lo que ha planteado Amartya Sen de la libertad que tienen que tener los seres humanos en el desarrollo de sus capacidades para elegir qué van a comer, en qué van a trabajar, en qué van a estudiar. Y creo que
las personas tenemos que contribuir a construir un mundo justo, un mundo donde haya justicia, donde se garanticen los derechos de las personas, donde haya libertad, pero también que haya salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad y digno para las personas. Y esto puede hacerse porque el planeta es rico. Todos los países de nuestra región son ricos. Lo que pasa que los niveles de desigualdad que hay en el mundo son alarmantes. Un 1% del planeta controla todas las riquezas del planeta. Sin embargo, el 99% de las personas no tienen esa riqueza y esa desigualdad es lo que hay que cambiar. La desigualdad es evidente. La desigualdad para ser honestos y construir un mundo en el cual se garantice que la honestidad es para que la gente viva con calidad y tenga una libertad plena y ser feliz también. Guadalupe, nos vamos con ranchera, ¿te parece bien? Y sí. Porque ya la invitación de la comida mexicana está hecha. Yo soy amante de la comida mexicana, me encanta. Aunque los muchachos, tú también, Juancho, y el gordito, Huáscar. Bueno, claro están invitados y todo el que quiera ir a mi casa solamente ¿Con qué música tú nos vas a recibir en tu casa, Guadalupe? Porque ya son las 11 de la noche de este domingo y a la gente le encanta que cerremos el programa con buena música. Bueno, puede ser Cielito Lindo. ¿Nos vamos con Cielito Lindo? Puede ser Paloma Negra, cualquier canción mexicana para mí está en mi corazón porque son las canciones que le gustaban a mi madre. Bueno, pues ahí están. Le dedicamos este programa, por cierto, a tu madre, a doña Piqui. Gracias, Guadalupe, por acompañarnos, por esa honestidad. Nos vamos juntas, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado. Gracias, Guadalupe, además por tu sensibilidad y por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ti por permitirme compartir estos momentos de mi vida. Pues nada, nos vamos. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Ojitos negros, cielito lindo de contrabando.